el versículo 5 dice de la siguiente manera, dice, y del trono salían relámpagos. ¿Qué más salía? Truenos y voces, ¿cierto? Entonces, por el tiempo solamente vamos a mirar esa parte. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Amén. Entonces, esto es lo que Juan ve. Vamos a analizar lo siguiente. A ver, un rayo, ¿cuánto voltaje tiene? Un rayo, ¿cuántos voltajes tiene? O un relámpago. Son miles y miles de trillones de voltaje que tiene. Cosa que cuando uno ha visto en las noticias y ha visto también videos en YouTube, que hay personas que medio se les acerca un rayo, cae al lado y ahí quedan. Solamente con uno nomás. Cuando la palabra de Dios dice aquí que salían relámpagos, truenos y voces, podemos asimilar cómo es la presencia de Dios. Imagínense que analizando bien, el versículo 5 inicia diciendo, y del trono, o sea, de la silla donde el Padre estaba sentado, era donde salían esos relámpagos. Una vez yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo será ir al cielo y de pronto preguntarle algo al Padre? Y bueno, eso lo dice uno en la ignorancia de la palabra de Dios. Pero uno analizando aquí bien la palabra del Señor, parece que ningún ser humano, ningún ser se le puede acercar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que dice aquí la palabra de Dios es que de su propio trono salen relámpagos, salen rayos, salen truenos. Y uno se pone a analizar, bueno, cuando está lloviendo, que está uno en la casa y de pronto cae un rayo que uno siente caer y ¡pum! Suenan las nubes y se aterroriza uno, se atemoriza porque uno no sabe qué pueda pasar. Incluso hay electrodomésticos que se queman. Bueno, y si eso es un solo rayo, ¿cómo serán rayos seguidos, relámpagos, truenos? Eso es la presencia de Dios. De modo que no hay nadie que se pueda acercar a esa presencia de Dios. Solamente en ese día, cuando sea la adoración celestial, cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, será el único día y el único momento en que el Padre en su propia esencia se deje ver de la iglesia. Porque la palabra de Dios dice que vio a uno sentado en el trono, y más adelante lo vamos a ir estudiando, y esta persona que estaba en el trono tenía un libro, tenía un rollo, y ese rollo se lo pasó a un cordero como inmolado. ¿Y saben quién es ese cordero como inmolado? El Señor Jesucristo. Quiere decir que la iglesia va a poder ver al Padre y al Hijo al mismo tiempo. Padre sentado en el trono y al Hijo viniendo hacia el Padre y recibiéndole el rollo. Y en ese rollo están los 7 sellos, que son los 7 juicios que el Señor va a ejecutar a la tierra. Entonces, también, ¿qué podemos pensar de rayos y de truenos? A ver, ¿qué nos podemos imaginar? Antes de que empiece a llover muchas veces, ¿se han visto que caen rayos y suenan truenos antes de que empiece a llover? Eso significa que los truenos y los rayos son antesala de que se acerca una tempestad, se acerca una tormenta, se acerca un aguacero. Resulta que como esto es simbólico y esto es espiritual, esos rayos, esos truenos y esos relámpagos que salen de la presencia de Dios anteceden a una tormenta que se avecina, la cual no ha habido en el principio desde que existen los seres humanos ni la habrá. Y eso es lo que significa los juicios de la gran tribulación. Sube la iglesia a la presencia de Dios, observa lo que ya miramos en las tres predicaciones anteriores y automáticamente la iglesia empieza a observar eso. Rayos, truenos, relámpagos y voces. Los juicios que se avecinan para el mundo entero. Cosa que lo que se viene para el mundo no es nada alentador, es algo terrorífico lo que se viene. Y hay de las personas que se lleguen a quedar, hay de esas personas. Vamos a mirar rápidamente el simbolismo de los relámpagos. Bien, voy a dar hoy 3 puntos. El primer punto
lo he titulado relámpagos, pues porque es una enseñanza. Segundo punto, truenos. Y tercer punto, la tormenta que se avecina. Bien, entonces vamos a analizar estos tres puntos rápidamente. Entonces, los relámpagos, miré en internet, y este es el resultado que le da la palabra relámpago. Dice: el relámpago es un resplandor muy vivo, producido en las nubes por una descarga eléctrica. Solamente uno nomás es una descarga eléctrica. Ahora imagínese usted, altos y a la vez altísimos. Eso es la presencia de Dios. No hay nadie que se pueda acercar a la presencia de Dios, de modo que el que se quiera acercar, pues automáticamente pues deja de existir. No hay nada que hacer. Dicen los grandes teólogos que Dios habita en el último cielo, en el último. Donde Él está no puede estar nadie, porque la misma palabra dice que aún los cielos no lo pueden contener, o sea, no lo pueden tener a Él, por la presencia tan impresionante que Él tiene, el poder, la gloria y la majestad. Entonces, en sentido figurado, los relámpagos, para los que están escribiendo, son el simbolismo de la majestad terrible de Dios. Simbolismo de la majestad terrible de Dios. Si me acompañan un momento a Éxodo, capítulo 19, y vamos a mirar algo de la presencia de Dios y poder entender, pues, por qué ese simbolismo de estos relámpagos en el trono del Señor. Resulta que 2 meses después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor llama a Moisés. Esto es aquí en el capítulo 19 de Éxodo. Y mire lo que dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 3: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído hacia mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí lo que Dios le está diciendo a Moisés es que dígale al pueblo que reconozcan que yo saqué al pueblo de Israel de Egipto con mi poder, y con las alas del águila los saqué volando, simbólicamente, y los he traído hacia mí, los ha traído al desierto para que tengan un encuentro con el Señor. Y diles que guarden el pacto y que le sirvan a Él. Y si ese pueblo guarda el pacto y le sirve a Dios, ¿sabe cómo se llamaría ese pueblo ante los ojos de Dios? Mi especial tesoro. De todos los pueblos de la tierra, Él sería el mejor pueblo, porque toda la tierra es del Señor. Versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Le dice el Señor a Moisés para que Moisés vaya y se lo diga al pueblo. Entonces, versículo 7: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Versículo 8: y todo el pueblo respondió a una. Mire lo que dijo el pueblo. Y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, eso vamos a hacer. ¿Y qué pasó? Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo le dice a Moisés: Moisés, todo lo que el Señor nos diga que vamos a hacer, eso lo vamos a practicar. Y sale Moisés y va otra vez al monte y le dice al Señor lo que el pueblo había dicho. Versículo 9: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo, mire lo que dice, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. En otras palabras, Dios le dice a Moisés: Moisés, dígale al pueblo que yo voy a hablar con usted. Vaya, dígale al pueblo que yo, Dios, voy a hablar con usted, Moisés. Vamos a hablar los dos, para que el pueblo se dé cuenta que usted no es un mentiroso, y para que el pueblo crea en usted y crea en mí por lógico.
Entonces es lo que le dice. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos. O sea, antes de que el pueblo se presentara para que la presencia de Dios bajara, el Señor le dice a Moisés: el pueblo tiene que ser santificado. Entonces dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. O sea, prepárense, santifíquense por 3 días, porque al tercer día la presencia de Dios va a bajar al monte Sinaí. Muy bien, versículo 12, mire: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Entonces Moisés les dice: bueno, vamos a ir al monte Sinaí, pero vamos a poner unos límites, o sea, vamos como a acordonar. Persona que se llega a pasar de lo que está acordonado, automáticamente cae. De una, muere fulminado, de una. Eso le dijo el Señor a Moisés. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, eso es lo que representa. Versículo 13: no lo tocará mano, porque será apedreado o saetado, o sea, con flechas. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Cuando el Señor descendió, cuando la presencia de Dios descendió allí a aquel monte, empezó a sonar una bocina. Y eso es lo que conocemos hoy como una trompeta. Y empezó a sonar largo, un sonido largo. Cuando ese sonido largo empiece a sonar, entonces el pueblo saldrá de sus campamentos, de sus carpas, e irán a la presencia de Dios. Pero no se puede pasar. Donde se pasen del límite señalado, van a morir, porque la presencia de Dios los ejecutará. Mire el versículo 14: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, o sea, que no tuvieran relación. Versículo 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos. Ahí está. Cuando llegó el tercer día en la mañana, vinieron truenos. ¿Qué más vino? Y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina, o sea, un sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo, o sea, les dijo: salgan de sus carpas y vamos a ir para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Versículo 18: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esa es la presencia de Dios, solamente la presencia de Dios, nada más. Bajó en una nube densa, en una nube espesa, y se presentó en el monte con fuego, y el monte hacía así, temblaba. Me imagino que eso tuvo un temblor fuerte y prolongado, y cualquiera que llegase a pasarse después del límite, automáticamente caía, porque la presencia de Dios los electrocutaba. Entonces, cuando la presencia de Dios bajó, hubieron relámpagos y hubieron truenos. También los relámpagos presentan asimismo los juicios de Dios. Los relámpagos presentan asimismo los juicios de Dios sobre sus enemigos. David, el rey David, en 2 de Samuel, vamos allí, 2 de Samuel capítulo 22, versículo 14. Mire, si miramos el título, dice Cántico de liberación de David. Y David aquí también cuenta algo. Mire lo que dice el versículo 14: y tronó, o sea, en el cielo, truenos, tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. David aquí está entonando un salmo,
diciendo que el Señor también había liberado a David de la misma manera. El Señor había utilizado relámpagos, rayos y truenos para vencer un ejército que estaba en contra de Israel. El Señor usa esos relámpagos y esos truenos para terminar con los enemigos. En Zacarías capítulo 9, ahí más adelante, casi llegando al Nuevo Testamento, Zacarías capítulo 9, versículo 14, mire lo que dice. Dice: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. ¿Saben qué es un dardo, cierto? Ese estilo de una flecha, o ese estilo de los que juegan uno a lanzar a la pared, al tiro al blanco. Eso es un dardo. Resulta que los dardos del Señor también son rayos. O sea que para Dios un dardo es un rayo. Imagínense lo que coge un rayo: destruye lo que encuentre. Y aquí Zacarías capítulo 9 versículo 14, eso es lo que está diciendo cuando venga la gran tribulación, cuando sea la guerra de Armagedón y cuando Cristo descienda del cielo. Va a matar esos 200 millones de personas, de soldados los va a matar. Y dice que la sangre de estas personas va a subir hasta la boca del caballo. Un caballo siempre es alto. Imagínense, va a quedar un río de sangre de muerto hasta la altura de la boca del caballo. Y eso es lo que va a hacer el Señor cuando ataque a estos enemigos que van a ir en contra de Israel. Entonces el Señor con esos relámpagos también hace juicio. La venida rápida e inesperada del Señor Jesucristo también se compara con un relámpago. Ahí en Mateo capítulo 24, al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, en el versículo 27, mire lo que dice, 24-27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este versículo se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, no al arrebatamiento, a la segunda venida de Cristo. Aparecerá de una forma que hará justicia y hará juicio cuando venga a reinar aquí en la tierra por 1000 años. El poder de Dios también se manifiesta por la manera en que le ha dado el camino o ha guiado a los relámpagos. ¿Cómo así? Eso lo leí yo ayer en el libro de Job. Según lo que yo le entiendo aquí a Job, es que Dios ya le determinó los caminos a los relámpagos. Entonces Dios le dice: bueno, el relámpago tiene que coger por X lugar, el otro relámpago, etcétera, etcétera. Miremos un momentico Job 28, Job capítulo 28, y miremos el versículo 26, vea lo que dice. Cuando él, o sea, cuando Dios dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, o sea, en otras palabras, el poder de Dios se manifiesta en los relámpagos y se manifiesta en los truenos. Si miramos el capítulo 38 de Job también, capítulo 38, y miramos el versículo 35, aquí es Dios haciéndole preguntas a Job. Si uno mira el capítulo 38 en el versículo 1, dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Mire lo que dice el versículo 35, dice: enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos: henos aquí. O sea que en otras palabras lo que está diciendo el Señor, diciéndoles a Job: usted tiene el poder de enviar los relámpagos. ¿Y será que si usted llama a un relámpago, el relámpago le dice a usted: heme aquí? Y eso es lo que Dios le quiere decir a Job: yo soy el que envío los relámpagos, y los relámpagos me dicen a mí: heme aquí. Porque Él es el Todopoderoso, amén. Pero es lo más suave de Dios, esos relámpagos. ¿Y quién lo puede soportar? Nadie, no hay nadie que lo pueda soportar. Bien, vamos a mirar el segundo punto, los truenos, los truenos. En hebreo, los truenos es col, como decir Colombia, o la abreviatura de Colombia, pero con K de kiosco, col. Y eso significa voz o significa sonido. Los profetas
hicieron del trueno, que era simbolismo a la voz del Señor. Los truenos representan la voz del Señor. Si miramos otra vez Job, ahí en el capítulo 37, Job 37, miremos el versículo 2, lo que dice. Dice: oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos los dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Aquí, para estos hombres, el trueno representaba o simbolizaba la voz de Dios. También en el Salmo 29, adelante, Salmo capítulo 29, en el versículo 3 dice: poder y gloria de Jehová. Y aquí este salmo de David, mire lo que dice en el versículo 1, para mirar el contexto. Dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. O sea, ustedes tienen que alabar al Señor porque Él lo merece. Él demanda que lo alaben. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y mire lo que dice el versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas truena. Voz sobre las aguas de Jehová truena, el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Versículo 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. O sea que el Señor truena y los montes se sacuden, los montes tiemblan, porque es la presencia del Señor. Y así lo veían estos profetas. En Egipto, cuando Moisés, cuando manda los juicios sobre Egipto, en la plaga del granizo, ¿recuerda cuando cayó el granizo? Antes de que cayera el granizo, tronó. Y apenas truena, empieza a caer granizo sobre el desierto, donde nunca llueve, donde nunca cae granizo. Y el pueblo se espantó. También el trueno simboliza un juicio divino de parte de Dios. Un juicio divino de parte de Dios. Si nos devolvemos a Primera de Samuel, en el capítulo 2, 10, vea lo que dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Delante de la presencia de Dios, los enemigos de Él y los enemigos del pueblo de Israel serán quebrantados. Y mire lo que dice: y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ahí se está refiriendo a la gran tribulación. Jehová tronará desde los cielos y va a vencer a todos los enemigos del Señor, y va a vencer a los enemigos del pueblo de Israel. ¿Con qué fin? Con el fin de entregarle el poder al gran rey. Si ustedes miran, la palabra rey está en mayúscula, que es Jesucristo, al ungido de Dios, el único ungido de Dios, o sea, el Cristo, que va a gobernar por la eternidad. Entonces, los truenos también simbolizan el juicio divino del Señor. Y tercer punto, la tormenta que se avecina. La tormenta que se avecina será cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo que a continuación viene será espantoso para todas las personas que se queden en la gran tribulación. En la apertura del sello número 7, para los que están escribiendo, en la apertura del sello número 7, también va a haber truenos, voces y relámpagos. ¿Y sabe qué va a haber? Un terremoto.
Y por lógica el terremoto es aquí en la tierra. Ahí en Apocalipsis capítulo 8, bueno, voy a leer desde el 1 pues para entender el contexto. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuando se vaya a abrir el séptimo sello, va a haber silencio en el cielo como por media hora. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Miren, hermanos, cuando el Padre le entrega el rollo a Cristo, ese rollo está sellado con 7 sellos, sellado. Y el único digno de abrir esos 7 sellos es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo rompa el séptimo sello, eso no tengo aquí como para darles una idea, pero bueno, cuando Cristo rompa el último sello, el 7, automáticamente aparecen 7 ángeles. Y a esos 7 ángeles se le van a dar 7 trompetas. Y esas 7 trompetas, cada toque de cada trompeta significa un juicio. Primero, sobre la tierra van a caer 7 juicios por la ruptura de los 7 sellos. Después de los 7 sellos van a venir el toque de 7 trompetas. Y después de las 7 trompetas van a venir el derramamiento de 7 copas de la ira de Dios. Son 21 juicios que van a caer en la tierra sobre 3 años y medio. O sea que quien quede vivo, ay, ay, ay. Lástima a los que se queden. Yo hice una vez un video, pero lógico que a la luz de la Biblia. Y más o menos haciendo la contabilidad con lo que decía la Biblia, en la gran tribulación van a morir 4.000 millones de humanos. 4.000 millones de humanos. Esa es una cosa espantosa, tremenda. Entonces cuando se rompe, se le dieron las 7 trompetas, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. 7 truenos dieron sus voces. La Biblia también da esto. 7 truenos dieron sus voces, o sea que 7 truenos sonaron. Y resulta que Juan sí supo que dijeron esos truenos. Pero ¿sabe qué pasó? Que en ese momento llegó un ángel y le dijo a Juan: Juan, no vaya a escribir lo que esos 7 truenos dijeron, no lo escriba, déjelo así sin escribirlo. Y a hoy no se sabe qué fue lo que esos 7 truenos dijeron. Miremos un momentico allá adelante, Apocalipsis 10.3, Apocalipsis 10.3, vean, miren lo que dice, el ángel con el librito, versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos sonaron. Versículo 4. Esto es lo que dice Juan. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Quiere decir que Juan sí escuchó lo que dijeron esos truenos. Y automáticamente Juan se va a poner a escribir, se dispone a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, ¿y qué? Y no las escribas. Escuché a un escatólogo que dijo que esos 7 truenos probablemente son 7 juicios más sobre la tierra.
pero que el libro de Apocalipsis no lo puede revelar. No se sabe qué puede ser. No se sabe. Bien. El templo de Dios, ¿ustedes sabían que Dios tiene un templo arriba? Dios tiene un templo arriba. Cuando Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo en el desierto, era la copia del templo que estaba arriba en el cielo. El templo de Dios en el cielo se abrirá, y cuando este templo se abra, saldrán relámpagos, voces y truenos, y sucederá un terremoto y granizo aquí a la tierra. 11:19, ahí adelante, 11:19. Mire lo que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. O sea que cuando esos truenos, esos relámpagos y las voces son ejecutadas, es porque algo va a acontecer en la tierra. ¿Sí lo notan? Siempre que ellos suenan, va a suceder algo aquí en la tierra. Quiere decir que cuando la iglesia esté en la presencia de Dios y veamos esos rayos, truenos, voces, es por lo que se avecina la gran tribulación. Después de unos relámpagos, voces y truenos, vendrá un terremoto. Miren, escuchen este. Ya hasta el momento han habido 2 terremotos, un terremoto solo, ahora un terremoto con granizo, ahora miren este tercer terremoto que viene a la tierra. Miren lo que dice: después de unos relámpagos, voces y truenos, vendrá un gran terremoto, el cual no ha sucedido desde que los seres humanos están sobre la tierra. Yo me imagino este terremoto, la verdad, como la película 2012. Un terremoto tan grande que las islas van a desaparecer. Y unos dicen que Oceanía es una isla, ¿cierto? Lógico, el continente, el 5.º continente es una isla. Dice que las islas desaparecieron del terremoto tan impresionante. Ahí en Apocalipsis 16, ahí adelante, en el versículo 18, mire lo que dice. Bueno, voy a leerlos desde el 17 para para el contexto. El 7.º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, o sea, de la iglesia del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Va a salir esa voz. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, ¿y qué dice ahí? Y un gran terremoto de tierra. Mire lo que dice: un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Será el terremoto más impresionante y más destructivo de toda la historia de la humanidad. Ay de las personas que se queden. Ay. Conclusión: los relámpagos, los truenos y las voces que se escuchan aquí en Apocalipsis 4:5 es la presencia de Dios y su gloria, pero también sus justos juicios, porque Dios tiene que castigar la maldad de la humanidad. Juan ve relámpagos y escucha truenos y voces, lo que significa, y vuelvo y repito lo del punto 3, que la terrible tormenta de la gran tribulación está a punto de desatar su furia. Y por último, en el Antiguo Testamento se oyeron truenos en el monte Sinaí. Lo vimos de primera, se oyeron truenos, relámpagos, voces. El pueblo tembló ante la presencia de Dios. Y cuando se presentó la presencia de Dios en el monte Sinaí, ¿para qué fue? Para darle al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Ahora el mismo Señor se va a presentar con truenos, rayos y voces, pero no para dar ningún mandamiento, sino para castigar a la humanidad por haber desobedecido la voluntad de Dios.
Eso es lo que yo puedo entender e interpretar de Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Y del trono de la presencia de Dios salían relámpagos y truenos y voces. Entonces, mis hermanos, en enseñanza, porque no fue predicación, fue una enseñanza corta. Cuando la iglesia llega a la presencia de Dios, eso es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver al Padre, vamos a ver cómo es Él. Después vamos a mirar que alrededor del trono de Él hay un arco iris. Después vamos a mirar a 24 ancianos que van a estar con Él. Y después vamos a mirar esos truenos y esos relámpagos y esas voces que le van a decir a la iglesia: mire, y ustedes van a ser testigos de la tribulación y gran tribulación que va a vivir la tierra. Ahora yo le hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren estar aquí en la tierra cuando eso empiece a suceder? La hermana nomás arruga la cara. Lógico que nadie. Yo yo solo me imagino ese terremoto, el que dice que nunca ha habido un terremoto tal cual como este que va a venir. Yo me imagino lo más espantoso que puede haber. Yo me imagino, no sé, quizás la casa de nosotros abriéndose y una parte cae, no sé, a unos 30, 40 pisos abajo. Y usted ve que todo se derrumba, todo. Uy, no, eso es, al fin, película 2012. No, es que es así la película 2012, así es. Y lógico que los que van a quedar vivos son muy poquitos. Entonces, bueno, mis hermanos, eso es lo que está a punto de acontecer al mundo entero. ¿Eh?